veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Hoy tenemos a Kira Pérez. Ella es la fundadora de la Academia de Arte Medicinal, que vamos a hablar con ella a continuación. Y también tenemos a nuestro médico de cabecera. Tenemos aquí al doctor Pedro Ojea. Por esta segunda parte, muchísimas gracias a los dos por estar aquí en nombre de la Academia de Arte Medicinal. Gracias. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Muchísimas gracias por la segunda parte, por la segunda oportunidad de transmitir al mundo un mensaje de que una salud integral es posible. En la Escuela de Arte Medicinal, Academia por ahora es la de Platón. La Academia Pero me he acercado, ¿eh? Está cerca, muy cerca. Luego, si quieres, podemos hablar de la diferencia entre academia y escuela, porque está guay. Hay una diferencia interesante que entiendo, es normal que se confunda. Entonces, es un gusto, la verdad. Muchísimas gracias. Nos invites a tocar de nuevo. Me gustaría si eres tan amable, Kira, de poder explicar un poco cómo llegas a fundar esta escuela de arte medicinal, que ya el doctor Pedro Ojea nos explicó un poco de qué iba en el primer capítulo, pero tú como fundadora, ¿cómo llegas a ese momento que haces un clic y dices, voy a fundar una escuela de arte medicinal? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir el camino, mi camino. Y bueno, una pregunta que voy a intentar acotar porque es como esto de que me convertí en madre hace 16 años, fue algo que antes me dedicaba, era una persona normal y de éxito y cuerda, y a raíz de decidir ser madre y que mi vida anterior a la maternidad no estaba tan amueblada ni diseñada para esa práctica, esa profesión que es criar y educar a un hijo. Entonces, bueno, suerte que el embarazo dura ese tiempo que dura para profundizar y entonces implicarse, prepararse
en lo que Ujú. significa convertirse en madre y asumir la responsabilidad de criar y de educar. Entonces sí que en esa investigación me di cuenta que las cosas estaban un poco de una forma que a mí del todo no me acababa de gustar. Entonces, por ejemplo, para la primera fase de crianza de mi hijo, me di cuenta que la propuesta, dijéramos, normal era que yo tenía que volver a mi antiguo trabajo 2 meses después de haber parido y que todo tenía que volver a una normalidad muy rápidamente. Pues a mí no me cuadró, no me cuadró. Y me vi quejándome y digo, o me voy a enfermar de quejarme, ¿a quién más me voy a quejar? Si pues tengo yo que decidir montarme yo lo que necesite montarme, hacer los cambios que tenga que hacer. Y bueno, de eso hace ya 16 años y esta es la tercera escuela. Ha habido una fase rural muy cerca de la naturaleza, muy apoyándome en una pequeña población, un colectivo, una comunidad, un entorno rural y pacífico en donde claramente pude generar esas buenas condiciones que en la investigación descubrí que hay condiciones más favorables y eh, más dignas para esta práctica de la educación y la crianza de niños pequeños. Y allí comencé, ya me dedicaba a la investigación en mi carrera de abogada y funcionaria pública mucho tiempo. Aprendí a investigar y a profundizar y ya llevaba esto de oficio y lo trasladé al mundo de la crianza, la educación y todos estos. Viene del Tribunal Supremo, trabajó en lo más alto del sistema público, o sea que es muy humilde, te comentaba, es una persona muy humilde y no le gusta destacar sus grandes logros, pero bueno, viene de ese nivel de responsabilidad también. Ujú. Sí, y bueno, obviamente Wow. yo estudié Derecho porque Sí, 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 sí. nací en un lugar y en un momento histórico en el que había muchas injusticias, muchas desigualdades, mucha gente pasándola mal y claro que mi deseo era contribuir a mejorar el mundo y me hice creer en esa época o por lo que en mi entorno había que una buena forma de ayudar era pues formando parte de las estructuras, de los modelos sociales, que era un cambio más social y más colectivo y bueno, ya con el tiempo me fui, por ejemplo, en este caso, cuando vi cómo estaba montada la sociedad en relación a la crianza y a la educación, en vez de plantearme cambiar las leyes, que era un trabajo más remoto, lejano y complicado, preferí yo cambiar yo, que tampoco es que es un trabajo sencillo, pero sí cambiar mis circunstancias. Propia ley, ¿no? Hacer Claro, tu propia ley. ante esa cuestión de, bueno, aquí lo que se hace es dejar al niño a los pocos meses y se le coloca con cualquier persona o pues yo quise generarme las condiciones para tener la posibilidad de estar viviendo una vida íntegra sin de colocar a mi hijo tempranamente en manos de cualquier desconocido, solo por el hecho de que tengo que ir a trabajar. Entonces me diseñé todo un plan gracias a investigaciones, descubrí la permacultura, que es esta cuestión de las áreas de la vida, llevarlas a un sistema vivo que hace posible una organización en la que todo colabora y funciona conectado de forma tal que se armonizan en pro y a favor de la vida. La vida en este caso del recién llegado y de los que a su alrededor, no, del recién llegado, el bebé en esa época. Y bueno, todo esto para decir que a mí me interesó mucho esto de las condiciones con las cuales educar y criar desde una dignidad, desde una libertad de opinión. Y bueno, por suerte aquí en España
ya está previsto, hay un colectivo importante que está educando en casa, haciendo otro tipo, hay un montón de proyectos pedagógicos y de escuelas públicas y privadas que tienen proyectos más abiertos, más respetuosos, más adecuados. Claro. Esto está muy en la vanguardia, sobre todo aquí en Cataluña. Perdón, Porque, Kira, disculpa la pregunta. Veo que el germen de este nacimiento de la escuela para ti fue la educación. Sí, Va por ahí. claro, sí. porque el otro día hablamos mucho de salud, del programa de salud. Claro, claro, eso fue la educación, pero ¿por qué? Mm. Porque a mí me amenazaba la salud, el hecho de no tener coherencia respecto de lo que, por ejemplo, yo sentía de un niño que había recién nacido y tenía 2 meses y todo el planteo de tener que reincorporarme dejándolo no sé cuántas horas en una guardería. El planteo normal a mí me enfermaba. Parece que no tiene nada que ver con salud, pero sí. Y de hecho, hoy en día aquí en mi espacio físico, aquí en Calella de Mar, en este lugar que está totalmente acondicionado para acompañar a las madres y a las familias y preparado para el desarrollo favorable de los peques, el planteo es que muchas veces no armonizar cosas importantes en tu vida te lleva a la enfermedad. Y eso, así fue en mi caso, o sea, yo me estaba resistiendo, incluso fui a trabajar muy adelantado el embarazo y pretendía, porque era lo que se me pedía en la oficina, ¿sabes? Era como el compromiso social de, bueno, tú trabajas hasta el último día y ya después deja al niño cuanto antes y vuelve otra vez rapidito y toda esa presión Claro. que yo de hecho me enfermé embarazada para darme cuenta de, vale, que estoy ya dejándome llevar por algo que no es como yo realmente quiero vivir mi maternidad. Y tampoco quiero... Kira, esto me suena, perdona, Kira, esto me suena como el Feng Shui que se hacen en los espacios físicos, pero es como un Feng Shui interno, ¿no? Personal, por lo que estás comentando, ¿no? Sí, y ya te Una digo, limpieza. motivado por la enfermedad, en el sentido de que Mm. realmente ante el peligro de deprimirme, de enloquecer, decidí rediseñar mi vida y obviamente no fue fácil porque, claro, dejar tu trabajo en el que ya tienes una carrera, unas expectativas, un éxito relativo para emprender toda una nueva cuestión, pues claro, es algo que no apetece. Bien, bien, no apetece. Como mínimo tienes que ser muy valiente. Eso lo es. Como Bueno, mínimo. Mira, lo es. después es muy interesante porque la naturaleza, la biología de la mujer, lo que sucede en la psique de la mujer cuando se embaraza, tiende ya a que la mujer comience a ver la vida de otra forma, a priorizar otras cosas. Esa inteligencia que desarrolla la mujer para cuidar es una capacidad potentísima la que desarrolla la mujer, que por muy insensible que fuera hasta ese momento, esa misma gestación le genera allí unas capacidades nuevas. Claro. Y eso, Sí, sí. Sí, que estamos hablando de salud y de enfermedad. Retomando el hilo de lo que fue la entrevista anterior, que terminamos en un momento de hablar de medicina, te dijiste la mediana, te dije, mira, está relacionado con la medicina, con el camino del medio para llegar a algo. También, Kira y yo preparando esta reunión, esta entrevista tan guay que nos estás haciendo, trajimos un material que habla de justo hoy, de noticias que siguen surgiendo de cómo funciona a nivel global la enfermedad. entonces, perdón, un Sí. segundito. Antes de entrar en esto, voy a concluir respondiendo la pregunta. Concluir Sí. esta respuesta para continuar. Entonces, lo de que a mí me ha interesado a raíz de ese primer movimiento que tuve que hacer para generar unas condiciones saludables para mí y para mi hijo y para mi familia y obviamente para la sociedad, porque si cada persona que se ve en peligro se cuida a sí mismo y se hace responsable
y cambia lo que vea que debe cambiar para estar mejor, eso hace como un efecto del aleteo de la mariposa que hará que entonces la sociedad esté más sana, esté más feliz, esté más satisfecha. Entonces, a mí eso me hizo un clic porque yo llevaba toda mi vida haciendo lo que tocaba, independientemente de que me gustara o no. Y con esto de la maternidad, pues sí que la prioridad fue todo ese cambio de, vale, generar el buen ambiente para que esto sea sostenible. Y eso me ha llevado a profundizar en la salud, en todos sus aspectos, sobre todo en la prevención. ¿Qué puedo hacer yo para que estemos todos más sanos, para que no me pille el virus? Para que no me pille, ¿sabes? Esto que dice, hay uno que está constipado y llega a una oficina y hay 30 y habrá unos que lo pillen y otros que no. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo en mí para estar ahí más protegida, más fuerte, más sana y que me pille lo menos posible todo lo que esté en el entorno? Ya. Y a eso es a lo que me he dedicado todos estos años y he fundado estas escuelas, he ido variando y siempre el enfoque ha sido escuela para padres, o sea, quienes más necesitan Ujú. educarse para educar mejor, ser para educar, como decía Rebecca Wild, que es una de las referentes con las cuales me formé y de la cual aprendí muchísimo, que tiene una bibliografía preciosa. Todo este proceso de que el adulto es quien está más convocado cuando aparece un hijo, sea porque eres educador, porque eres padre, porque eres tío, abuelo. Hay un niño que viene a, sí, a que tú le enseñes, pero muchas veces para enseñar tenemos que aprenderlo nosotros primero. Bueno, ya ves que le podrías hacer Eh, una entrevista completa a ella de un par de eh, días. Kira, qué mensaje más potente y más interesante que estás enviando, ¿eh? Porque a veces hablamos de sistemas educativos y formas y tal, y seguramente si nuestro granito de arena, que somos nosotros, nos cambiáramos, seguramente la sociedad en global cambiaría para mejor en este sentido. Claro, a Por mí me tanto, ha sido... es un mensaje que yo te agradezco que hagas aquí. Perdón, Perdón, Kira, disculpa. continúo, continúo. No, no, simplemente decir que es un mensaje muy potente y que me parece que es muy interesante que tomemos esa conciencia, ¿no? De que la educación empieza en nuestra, más que cambio, el cambio es inevitable seguramente, es la transformación, ¿no? A la que las personas podemos llegar a través de la educación, ¿no? Y si llevamos a esa transformación a mejor, esa mejor versión de nosotros mismos, fíjate qué sociedad podríamos obtener en todos los sentidos. O sea, una educación más en el ser y no tanto en el tener, ¿no? Esto es. Bueno, gracias por el mensaje, ¿eh? Muy interesante. Yo quería haceros una preguntita ya más directa con el tema de la salud, si sois amables. No sé si podéis compartir algún ejemplo concreto de cómo aplicarías el conocimiento de esa integración de enseñanzas ancestrales en la medicina moderna. O sea, ¿cómo lo pones en práctica todo esto? Toda este global de la medicina ancestral, estas cosas que cogemos de aquí y de allá, ¿cómo lo podemos aplicar en la medicina moderna de una manera práctica? No sé si podéis compartir algo, Ujú. Pedro Sí, sí. o Kira. Es- podríamos hablar de algún caso en particular que hayamos tratado recientemente y los beneficios que ha tenido. Podríamos hablar. Perfecto. ¿Qué te Sí, parece? hemos traído un primer caso que conocemos todos, que nos afectó a todos, que tiene que ver con la pandemia como ejemplo universal de algo que bueno, que dio para darse cuenta de algunas cosas. Ujú. Sí, es que casualmente nos hace esta pregunta y es de lo que veníamos hablando antes de la reunión también. Sí. Perfecto, perfecto. Pues compartimos este material de entrada. Ok, Sí, y después entraremos en Sí, un sí, por favor, sí, gracias. Muy bien. caso, sí, este que es universal, mola. venga. Mira, Vamos a presentar vamos a hacer una presentación. sí. Es una Ok. imagen. Hoy solamente el otro día trajimos más. Hoy traemos una.
porque llegó hoy exactamente que teníamos la reunión y decidimos aprovecharla, porque salió hoy en las noticias que Sanidad reconoce que hubo 2 millones de contagios más entre vacunados de COVID que entre no vacunados, y luego salió un dato de que en personas vacunadas por COVID hubo 35.000 muertes, fue el número. Wow, esta cifra. Es muy rápido. Lo dice muy rápido, me dicen por aquí. Bueno, que digamos que durante la pandemia, 2 millones de contagios más entre vacunados de COVID que entre no vacunados. claro, durante la pandemia se nos propuso a todos que la solución era la vacunación. Lo que decíamos, que cambie la sociedad, no que cambie cada persona. Lo que planteaba Kira, ese mensaje tan potente. Yo Sí. como médico del hospital lo vi. Cuando de repente llegaron las vacunas a los médicos, se volvió loco todo el mundo. O sea, como si la vacuna fuese a ser la solución a mucha gente que estaba con muchísima ansiedad, que estaba totalmente estresada, bueno, que vivía el día a día con no sé qué hago aquí, cuando llegue a casa, como si la vacuna fuese a solucionar eso, que era una fuente de falta de salud, una fuente de enfermedad. Y bueno, hoy, no sé si está aquí la fecha, no está aquí la fecha, bueno, se puede comprobar que es de hoy, que la vacuna es, digamos, una solución física que puede o no funcionar y que tiene mucho que ver con el sistema inmune de la persona que lo recibe. Por ejemplo, siempre me acuerdo del caso de mi abuelo, que me dijo, ostras, llevaba unos bastantes días que no dormía bien, me fui a poner la vacuna hoy y hoy he dormido como una perdiz. A él la vacuna a nivel psíquico también, a nivel mental, que trabajábamos el otro día en la entrevista de la primera vez, le funcionó muy bien, le dio cierto nivel de calma, de bueno, yo llevo la vacuna, entonces Todo podré está salir bien. de casa, estaré bien protegido, tal. Pero no necesariamente para todas las personas es igual el efecto que tiene la vacuna. Repito, hay que valorar todos los niveles, físico, mental y emocional. Claro, pero a ver, ¿qué podemos concluir con esta cuestión? O sea, ¿o qué información valiosa tal vez muchas personas que ven este titular no lleguen a vislumbrar? Y es que en su día eso se vendió como una solución. En su día eso se vendió como una obligación, como un absoluto deber, como una absoluta garantía. Entonces, hoy ellos mismos reconocen que no. Pero entonces, esto es muy, muy interesante y aquí tiene que ver con lo que yo te conté de que todo el mundo dejaba a sus hijos a los 2 meses y era lo que había y lo normal. Y yo con quien lo hablaba, pues me decía, pues sí, a esta guardería o a esta otra, es igual. A los 2 meses lo colocas y ya está. Con un desconocido le pagas para que haga eso y punto, y te vas a trabajar. Y au. Y si tienes leche, le decía yo, bueno, te la sacas o no le das la leche y ya se te secará, da igual. Claro, estás diciendo que era una solución global Claro, para no ver un problema de la vida de cada persona. normal, ¿no? Todo el mundo te dice, sí, es lo que hay, te tienes que vacunar y esa es la solución. Sí, es lo que hay, tienes que colocar a tu hijo y esa es la solución. Pero hay ciertas personas, aquí hay 2 millones de contagios más en casos que recibieron esa vacuna. Entonces, ¿qué significa? Que hay personas a las que la solución que a la mayoría le va bien, no le va bien. Entonces, ¿qué pistas nos da esto? Que las soluciones globales realmente no funcionan. Y no pasa nada en el sentido de que no significa que ahora no vamos a hacer sistemas de vacunación, no vamos a hacer planes preventivos, no, no se trata de eso. Claro, que quede claro, perdón, que Claro. nosotros no somos antivacunas. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, de lo que trata esto es de que el humano, ante una promesa de alguien de afuera que le dice, yo te lo voy a resolver, entonces tiene que tener claro, por un lado, lo que dice Pedro, si lo que se quiere resolver, ¿qué es lo que quieres resolver? Yo en el caso de colocar a mi hijo para ir a trabajar al despacho de abogados
¿qué estoy resolviendo? Ah, que voy a tener un dinero, pero ¿qué más afectación voy a tener si hago esto? ¿O qué es mi prioridad en lo que yo quiero resolver? Y ya te digo, en mi caso era salud mental, lo que yo quería de alguna manera obtener con el movimiento que hiciera en ese sentido. Y obviamente ganarme la vida dignamente, pero sin dejarme la salud en eso. Entonces, en este caso, todo esto de la decisión global, la decisión universal, la solución para todos, yo lo digo porque a mí me ha servido mucho preguntarme en lo particular si esa solución global a mí en concreto me sirve. Y entonces no es para atacar a la solución global, es solo para yo y cada uno preguntarse, ¿esto a mí realmente me quita la depresión que ya tengo? ¿Esto a mí realmente me quita el malestar que ya tengo antes de que llegara el peligro de la pandemia? O sea, ¿esto a mí me va a resolver los problemas que ya tengo? No, no me lo va a resolver. Y entonces, bueno, ver hasta qué punto el hecho de que yo no tome las riendas de lo que es resolver las cosas que tengo que resolver o prevenir o disolver o evitar que me pasen cosas que en mi vida me generen enfermedad, eso es algo que depende de mí. O sea, ahí entra la palabra del autocuidado, que hoy en día está muy de moda, que esto habrá que irlo afinando y dándole un sentido. ¿Qué significa que cada uno es responsable de su autocuidado? Porque es fácil pedirle a la sanidad o a las leyes o al ministerio o a las ayudas, y eso está bien que el Estado tenga un servicio público, pero que el humano, que nosotros, los seres vivos, tenemos la posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida y de organizarnos en lo, ¿sabes? En lo que tiene que ver con mi micromundo, en mi... Yo creo que se entiende muy bien, Kira, que podemos avanzar de ahí. Sí, Muy sí, bien. sí. Sí, sí. Es un tema de esto de que hablábamos antes de la educación, ¿no? Un tema de educar en la responsabilidad, ¿no? Que esto actualmente adolece mucho. La responsabilidad, como decimos en el mundo del deporte, pasamos la pelota a otras personas para que la jueguen rápidamente, ¿no? O pasan algunos. Muy interesante lo que estás comentando, Kira. Yo quería también comentaros, si sois tan amables, desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los principales, vamos a decir, bases, principios de esas enseñanzas ancestrales que vosotros consideráis como más significativas, más relevantes en el contexto de la medicina moderna, Vale. Si te parece, lo podemos retomar que con... podáis compartir aquí? Sí, perfecto, Rafael. Si te parece, Perfecto. lo podemos hablar en relación a a algún caso de los que hemos tratado hace poco, que quedó ahí pendiente de decirlo. Me Lo parece fantástico, fantástico, sí. relacionar. Mm. Por ejemplo, yo puedo comentar el caso de Benny y tú podrías comentar el caso De de alguien, pero David. prefiero no decir el Ok, nombre. ok, Sí, vale. de Bueno, una madre. perfecto. Un hombre y ahí vemos las claves. Y de hecho lo hicimos en conjunto, lo trabajamos en conjunto, esa persona. Ujú. Viene porque va al médico, en este caso también va al médico de hospital y le dice que lo que tiene una lesión en la cabeza es un herpes. Y él no se queda contento con ese diagnóstico, le parece imposible. Y entonces Busca una segunda opinión. busca una alternativa, una solución. Entonces, a través de una persona contacta con nuestra escuela. Y, y yo, preveyendo por dónde podría ir la cosa, en vez de decirle que venga al espacio que tenemos, le digo, tranquilo, voy yo a tu casa. Porque, bueno, tengo experiencia con contagios y con enfermedades de transmisión, infecciosas y tal. Y cuando hay algo así cutáneo, es mejor, digamos, no exponer más Que no lo eso. paséis. Sí, sí. Que la pelota quede en casa. La pelota esté ahí en el área. Ir al área a rematar. Y entonces fui a su casa y bueno, me comentó las lesiones que tenía, las estuve viendo, lo que le dolía y tal. Pero la clave de dónde estuvo la clave del diagnóstico em,
fue que le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ese día, el día que empezó esto, dime qué diferencia ha habido en tu día? Porque de no tener enfermedad pasó a tener enfermedad. Y me contó una historia relacionada con los animales. Una clave de las enseñanzas ancestrales. Salud es un concepto vital, no es solo salud en el cuerpo. ¿Qué está pasando en la vida de la persona? 10 minutos. ¿Qué está pasando en la vida de la persona por lo cual se manifiesta una enfermedad en su cuerpo? Eso es lo que entiende una enfermedad. O sea, es lo que entiende una sabiduría ancestral que nos integramos trabajándolo con los 11 pasos de la magia. Entonces me cuenta, voy rápido, me cuenta, ese día mi perro se escapó por el monte, algo muy raro, y al volver venía oliendo a orina de otro animal. Entonces ya hay digamos, algo nuevo, algo que tiene que ver con animales, con posibles infecciones de otros animales y en él se manifiesta una enfermedad que así a priori parecía algo relacionado con animales. Yo no tenía claro el diagnóstico. Segunda enseñanza ancestral, yo creo que esta es la más ancestral de todas, que es la paciencia, porque yo no tenía claro el diagnóstico. No me aventuré a decirle es herpes o es no sé qué o es no sé cuánto. Y échate esto. Claro, esa es la suerte de tener, digamos, tiempo para decidir, que eso en el hospital, por ejemplo, es muy difícil. No lo tienes. De tiempo. Claro. Entonces, vine a casa y lo mastiqué, lo hablé con Kira, buscamos soluciones. Entré a su casa a ver cómo era la casa en cuanto a limpieza, si podía estar relacionado con enfermedades infecciosas. Entonces, eso todo bueno, es un privilegio poder tratar así a alguien. Y llegué a casa y hablamos de las lesiones, comparamos fotos, comparamos con experiencia Kira, experiencia mía con otros pacientes con esas tipo de lesiones y vimos tratamientos naturales. Tercera enseñanza ancestral. Lo similar cura a lo similar. O sea, de donde surge un problema es mejor encontrar la solución al mismo nivel que en otro problema. O sea, tú tienes un problema en el cuerpo y quieres ponerlo a solucionar a nivel mental. No solo, también hay que solucionarlo en el cuerpo. Lo similar cura lo similar en ese sentido. Hay que... O sea perdón, Sí. que así como Porque no dije lo que hicimos. Ok. tenemos claro, o sea, un principio clave que viene de estas enseñanzas maravillosas es que lo mental rige a lo emocional y a lo físico. Y eso tiene un montón de consecuencias y es un cambio, o sea, si lo vamos digiriendo, si lo vamos masticando, si lo vamos integrando, esto es totalmente revolucionario. Y entonces, claro que cuando un médico o alguien se encuentra ante la cuestión ya en lo físico, hay que hacer algo en lo físico. Obviamente que no es que Claro. porque es el último estadio de manifestación de algo que se causó en la mente y que después bajó hasta ser denso y real. Pero no quiere decir que, aunque la causa sea mental, desatendemos. Claro, la gente que dice, pues dejo de tomar las pastillas, pues no hago no sé qué porque no sé cuánto. Porque No. la causa es mental. No. No, error. Hay que tratarlo en todos los niveles. Entonces ahí encontramos un tratamiento natural para ese diagnóstico, que en ese momento era infección por pulgas. Era una parasitación por pulgas. Lo que tenía lo que tiene. Bueno, no, ya se curó. Le comenté ayer por WhatsApp que ya se curó en una semana, o sea, en tiempo súper récord. Le recomendamos toda la limpieza de la casa, o sea, un tratamiento muy integral. En este caso, con medicina natural. Que funciona súper perfectamente. O sea, que los tratamientos, no porque sean de medicina natural, funcionan menos. Repito, nada en contra de un medicamento farmacéutico, pero en este caso no hizo falta porque con los ingredientes precisos y tomando en cuenta todas las limpiezas, lo que había que hacer, aplicando tanto en su lesión física como en los animales, como en el entorno, aplicando ciertos productos, ya se contaba con la eliminación completa de la plaga. Claro, y entonces, ahí entonces llegamos a un nivel de solución. Árbol de té, tal.
Entonces yo le dije, vale, pero ¿dónde está el conflicto que ha generado este problema? Y entonces empezamos a hablar de algo que él tenía, ahora mismo creo que aún lo tiene, no resuelto en su vida, relacionado con un tema, relacionado más con la salud, con, digamos, algo relacionado con su país de origen. Yo le dije, bueno, ahora mismo lo podemos resolver a nivel físico, a nivel síntoma, a nivel medicina, pero necesitamos lo más artístico de todo, que es resolver el problema, el conflicto que está generando esta manifestación física. Entonces Claro, le dije, lo mejor sería entrar al programa, que en el programa te claro, pero acompañemos a resolverlo. aquí con esto que tú explicas surge otro principio maravilloso de esta enseñanza, que es que cuando tú te encuentras con algo que es un conflicto, cuando te pasa algo que no te gusta, cuando hay una consecuencia negativa, cuando hay un efecto negativo, esto te muestra algo, algo que está oculto, pero que viene a mostrarte eso que tienes que resolver en otro nivel. Entonces, por ejemplo, utilizando este caso que comentamos, él sale a pasear con sus animales, se encuentra con otros animales del lugar, pero otros, no los suyos, y en ese encuentro él se queda con algo que le genera incomodidad, que le genera malestar, que le hace daño. Entonces tú allí, si eso lo llevaras a un lugar sutil, es alguien que inmigró, que vino de otro país y que de repente lleva años aquí, no habla ni un poco. Le tuvimos que hacer, o sea, toda la consulta fue en inglés porque no habla ni un poco de Claro, español, más ni desafío. de catalán y lleva no sé cuántos años viviendo aquí. Claro, el Entonces, parásito. Claro. ya comienzas a Ahí. tener pistas de que eso que le sucedió a los perros, por los perros, porque no sé qué, por el encuentro con otros que no son los míos, cuando yo voy al encuentro con otros, ellos me dejan algo que me hace daño, que me lastima, que me molesta. Ahí ya tenemos un mensaje inconsciente que él con nuestra ayuda podría conectar con eso y entonces verse a él reflejado. Ah, que esto de quedarse aquí escondido, no hablar la lengua del lugar donde vivo, decidir vivir aquí pero estar aislado del lugar en donde decidí venir a vivir. O sea, realmente hasta Es un qué punto problema de... yo estoy viviendo una vida Claro. de parásito, yo estoy viviendo una vida en la que si me rozo con otro, no estoy dispuesta a rozarme con otro porque ya si apenas me Se rozo me entiende. perjudica. Muy bien, gracias, Kira. Muchas gracias. Es una clave que Está muy, muy, muy bien explicado y muy potente, ¿eh? Ahora entiendo lo del parasitación, Pedro, que lo comentaste el otro día. Entiendo que hay circunstancias por lo que estoy entendiendo, no sé si no es así, me lo corregís, ¿eh? Circunstancias que afectan vamos a llamar a la mente o al estar o al ser, que posteriormente se manifiesta en enfermedades, ¿no? O sí, vamos a llamar enfermedades, en patologías. No sé si funciona de esta manera. Hay Sí, algo que del exterior, que de alguna manera mental, que de alguna manera, pues no sé si es causal, produce estas enfermedades o estos brotes, como el que estás comentando. claro. Creo que estamos en tiempo de conclusiones. Sí, Puedo llevar a una conclusión muy buena, que es que si te afecta algo de afuera es porque hay una desprotección interna. Esa desprotección interna viene de algo no resuelto internamente, porque si alguien tuviese todo resuelto, lo de afuera claro. no le podría hacer efecto. Mira, ahora entra lo de afuera, que están llamando a casa. Sí, o sea que eso sería, bueno, aquí una palabra que se suele utilizar, una incoherencia entre. Es que justo nombramos esto y viene alguien de afuera que no de afuera de. Si no tuviese un sistema de protección llamado la puerta, podrían entrar. Son los espectadores que vienen a veros, en directo. Vale. Pues yo creo que con esta Qué idea, bueno. Sí. eh, una vida protegida, una vida en la que se resuelve aquello que intenta mantenernos en el lugar anterior, en el lugar, digamos, que los conflictos sigan eh, activos. ¿Qué es un conflicto? Algo que nosotros queremos hacer, pero que no conseguimos hacer.
a lo que nos proponemos y somos frenados por algo, ya sea interno o externo. Entonces, una solución ahí es el arte y la medicina, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, para comprender el conflicto y solucionarlo. Es muy, muy, muy interesante lo que estás comentando. Yo me estoy quedando con toda esta explicación, para resumir un poquito, no sé, me estoy quedando con toda esta parte más... Kira, Pedro y Kira, lamentablemente estamos llegando al final de esta magnífica entrevista. Os emplazo, si es así el tema, para poder hacer una tercera parte. Yo sobre todo me quedo mucho con el tema de que todo lo que lo externo nos influye, para bien o para mal en este caso, ¿no? En este caso que nos genera estas patologías, estas enfermedades, que entendiéndolo que es como holístico todo, una visión muy holística, podemos darle una solución a estos conflictos internos que acaban en patologías, ¿no? No sé si va por aquí el tema, y yo os agradezco mucho, te felicito, Kira, por esta iniciativa de crear la Escuela de Arte Medicinal, y os auguro muchísimos éxitos. Y muchísimas gracias por entrar en un mundo extraordinario. Nos emplazamos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Rafael, ¿te parece que decimos algo que ha pasado en este espacio? Sí, por favor. Sí, muy mágico. Porque cuando Kira y yo decidimos fundar la escuela, nunca pensamos, ostras, llegará un día en el que lo que estamos hablando estará pasando a la vez mientras lo hablamos y podremos comentarlo en directo con alguien que valora lo que hacemos y que se toma el trabajo de además disfrutarlo, que es un lujo. Pues que estábamos hablando de la inclusión de una persona a un país y de que el conflicto, algo no resuelto en la vida de alguien, mientras no se resuelva, mientras siga sin ser resuelto ese conflicto, se va a manifestar como problema, cada vez más hasta llegar a un nivel físico. Ha entrado algo en casa que es totalmente inesperado, que tiene que ver con la integración entre Cataluña, hoy es día de Sant Jordi, totalmente inesperado de los vecinos de la floristería. Akira, en este caso, que ya se ha integrado a este país, también está haciendo su camino de integración y le llega hablando de esto exactamente en esa sintonía de afuera adentro, algo positivo. Magnífico. Pues desde aquí también os envío mi rosa para vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer. Hasta pronto. Que estés muy bien. Nos vemos en Mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.